del por qué escogiste este título. Esta miniatura, que la verdad es demasiado fuerte para nosotros como cristianos, a favor del aborto. Esta sí es muy intencional. En el febrero 21 del año 2022, cualquier mujer puede abortar libremente hasta casi los 6 meses de gestación del bebé. Pero al siguiente día de que esta ley fue aprobada en Colombia, el aspirante a la presidencia, el señor Gustavo Petro, ya estaba celebrando en Twitter. Lo que sucede 15 días después, este aspirante a la presidencia de Colombia tacha el tener un hijo no deseado, el tener un accidente, un hijo no planeado, como una tragedia. Pero lo más impresionante con respecto a esto no es lo que dijo, es lo que pasó el mismo año, en junio. Me llamo Gustavo Petro y soy ¡Su presidente! Gustavo Petro fue escogido presidente. Y lo más triste de todo esto, hay un gran número de cristianos, pentecostales, católicos, protestantes, mormones, etcétera, votando por este señor que públicamente promoviéndolo, aceptándolo, celebrándolo. ¿Puede un cristiano apoyar algo que considera pecado? Primeramente, la iglesia tiene que entender que no puede esperar el Mesías, pero tampoco puede aceptar el diablo. Claro. ¿Me entiendes? Tiene que ser el punto medio. La presunción de inocencia nos habla acerca de que todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo en la política manejo la inversa. Todo político es mentiroso hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, bienvenidos a Estudio Redentor. Hoy un nuevo episodio muy importante y por eso no vamos a tardar mucho, aunque me gustaría decirles que me encuentro con mi amada esposa, la cual me va a acompañar y me va a ayudar a dar este mensaje de parte de Dios para la iglesia. Bueno, hermana Luisa, por favor, saluda a la audiencia y demos comienzo. Hola a todos los que nos están viendo. Bienvenidos pues al programa Estudio Redentor. Y bueno, aquí queremos abordar un tema que la verdad es muy necesario. Creo yo que es muy necesario y bueno, estamos ansiosos para comenzar. Amén. Empecemos. Bueno, yo quiero iniciar del por qué escogiste este título, que la verdad es demasiado fuerte para nosotros como cristianos, que es a favor del aborto. ¿Cómo así que a favor del aborto? Bueno, primeramente es intencional. Es intencional porque deseo llamar la atención en todos los sentidos de los cristianos, pero vamos por partes. Lo primero es entender el título del video, que es política en la iglesia. Y vamos a entender qué es la política, porque la política es esa forma de organizarnos para convivir como sociedad. Entonces, en política vivimos en cualquier ámbito, llámese iglesia o llámese sociedad. Tenemos normas de convivencia y la política tiende a delegar funciones a personas para gobernar. Entonces, si extrapolamos esta situación a lo que es la iglesia, no somos muy diferentes. En lo que es nuestra vida en el mundo, tenemos una constitución política que nos rige y que nos garantiza derechos, también nos exige deberes. Pero cuando hablamos de la vida del cristiano, hay una constitución todavía más antigua que se llama la Biblia y es en la cual nosotros nos basamos para regir nuestras normas de convivencia, para juzgar cada situación conforme a la palabra de Dios. Igualmente, hacemos política en la iglesia viéndolo desde una perspectiva sana, ¿no? Porque también está la perspectiva negativa de hacer politiquería, pero a eso vamos a ahondar de pronto más adelante. Lo que quiero que quede claro
es que así como se organizan las sociedades, también nosotros nos organizamos en la iglesia. Delegamos funciones o autoridad a un pastor, el cual tiene responsabilidad para con el pueblo, el cual administra bienes, administra inmuebles, administra ofrendas, administra diezmos, también toma decisiones para como liderazgo que guía a toda una congregación en pro de una visión bíblica. Entonces, este es nuestro modelo. Igualmente, los pastores tienen asambleas o tienen reuniones donde entre pastores, entre directivas, ellos mismos se organizan políticamente por jerarquías, donde a través de esas jerarquías se toman decisiones. Unos obedecen a otros, otros se sujetan a otros y también hay una máxima figura representativa de autoridad. Luego también se ejecutan votaciones. Entonces, en estos ámbitos de iglesia entendemos que los pastores votan, los pastores llegan a concilios a través del debate, a través de la exposición de la palabra, exposición de ideas, exposición de objetivos, y esto es organización política. Entonces, el título va referente a eso, a la parte natural de la política en el hombre, la parte natural de que desde el principio el hombre se organiza políticamente. Esto evidentemente es muy arraigado a través de la naturaleza pecaminosa del hombre y por eso lo podemos asociar muy negativamente. Pero viéndolo desde el estricto aspecto del ordenamiento político sano, nosotros como iglesia también tenemos orden político. Ahora, ¿por qué la miniatura? Esta sí es muy intencional, mucho. Y para explicar por qué he puesto o he querido poner esta miniatura con un título muy fuerte que dice a favor del aborto, yo quiero que la audiencia escuche lo siguiente, porque tengo unas fechas escritas aquí donde me dicen el 21 de febrero del año 2022. Ojo a esto, porque la Corte Constitucional de Colombia lo que aprobó fue la despenalización del aborto. Es decir, hace muchos años ya se había aprobado por ciertas circunstancias específicas, malformación, violación o por el peligro de la vida de la madre, las cuales permitían a una persona, o en caso mujer, de poder realizar el aborto. Ahora, en el febrero 21 del año 2022, esto se amplió al punto en el que cualquier mujer puede abortar libremente hasta casi los 6 meses de gestación del bebé. Y aquí es donde yo le pregunto a mi esposa, ella que ha sido bendecida por Dios de dar ese nacimiento a 2 bellos bebés. A los 6 meses, ¿cómo te sentías? ¿Era un bebé? ¿No era un bebé? Desde el minuto 1. Creo que tú sabes que estás generando vida. Muy bien. Yo voy a seguir con la línea porque estamos hablando de que esto es el 21 de febrero del año 2022, pero al siguiente día de que esta ley fue aprobada en Colombia, el aspirante a la presidencia, el señor Gustavo Petro, ya estaba celebrando en Twitter, dando explícitamente, cito, felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto, que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge aquí, la educación sexual y las libertades son el mejor camino para proteger la vida. Esta fue la celebración de Gustavo Petro al siguiente día. Luego, lo que sucede 15 días después, 18 aproximadamente, en el mes de marzo, en medio de un debate político, el mismo Gustavo Petro, aspirante a la presidencia, lo que dice es lo siguiente, porque él hace un contraste el 8 de marzo del 2022. Dice textualmente, aquí se escoge entre dos tragedias, el aborto y el traer un hijo no deseado. Ambas son tragedias. Y dijo al final, y para nada mujeres
criminalizadas por sus decisiones. En resumen, este aspirante a la presidencia de Colombia tacha el tener un hijo no deseado, el tener un accidente, un hijo no planeado, como una tragedia. Lo que durante toda la historia de la humanidad se ha considerado como el mejor regalo de la vida, ahora, si no era esperado para el señor Gustavo Petro, ahora es una tragedia. Pero lo más impresionante con respecto a esto no es lo que dijo, es lo que pasó el mismo año, en junio, en la fecha del 19, Gustavo Petro fue escogido presidente. Y lo más triste de todo esto es que hay un gran número de cristianos, pentecostales, católicos, protestantes, mormones, etcétera, cualquier denominación, votando por este señor que públicamente, no solamente esto, pero esto, como es el aborto, promoviéndolo, aceptándolo, celebrándolo. Y muchos cristianos en redes sociales, en sus estados, en publicaciones de Facebook, luchando arduamente, luchando en debates bíblicos, mencionando al señor Gustavo Petro. Y después nos quejamos que por qué no podemos salir a la calle a predicar en tranquilidad, si a veces como cristianos, precisamente por estas ignorancias, vamos a llamarlo de momento, a elegir mal la persona que nos va a gobernar, entonces ya luego entra la hipocresía, vamos a decirlo así, la hipocresía del cristiano de ir a orar, por ejemplo, a un lugar donde hacen aborto, pero si tú votaste precisamente por eso. Tal cual. Por eso, y precisamente debido a esa hipocresía, yo quiero que la audiencia entienda el punto más clave de este mensaje. Por eso yo voy a sacar versos bíblicos que he preparado para leer a la audiencia, porque todos compartimos, o la mayoría de nosotros compartimos la misma Biblia. Versión Reina Valera 1960, para ser más exacto, aunque si usted lo lee en las Américas, si usted lo lee en diferentes traducciones, usted se va a encontrar prácticamente lo mismo. Comienza con 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 22. No participes en pecados ajenos, consérvate puro. Pregunta para mi esposa, que es mujer virtuosa, mujer sabia, mujer esforzada. ¿Qué significa esto con respecto a mantenerse puro y a no participar de un pecado ajeno? ¿Será que yo participo de un pecado ajeno votando por una persona que promueve el aborto? Todo gobernante o que se postula para gobernante, llámese presidente o lo que sea, primero tiene unas propuestas. Sabemos que estamos en el mundo y que este mundo pues, es perverso, pero más que ver el nivel económico o la mejoría económica de un país, deberíamos de ver más que todo es la cuestión de, oye, qué principios, qué valores esta persona puede aportar a la sociedad. Porque Correcto. puede que nos dé dinero, digamos que suba un país económicamente, pero no permita a los cristianos evangelizar, por ejemplo, o permita el aborto, o permita que a los niños se les haga y se les deshagan los colegios. Correcto. Pues te tengo más versículos. Efesios capítulo 5, verso número 11, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Una pregunta, ¿será que la práctica del aborto, según la Biblia, será que es una obra infructuosa? ¿Será que el cortar la vida de un bebé es una obra infructuosa? Claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer supuestamente? Reprender esas obras. Y reprenderlas es sencillamente tener una posición absolutamente clara de que no estoy a favor de eso. Y una manera en la que la demostramos muy clara es no votando por alguien que promueve el aborto. Romanos capítulo 1, verso 32, aunque esto es oro puro, porque el verso 1, 3, 5, 9, 11 al 16, el 23 y el 27, para el que lo quiera profundizar, dice,
Porque los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pregunta para el cristiano: ¿te complaces con los que practican tales cosas? Porque desde fuera el político que te está diciendo yo promuevo, yo acepto esto, yo quiero esto para la sociedad, se complace mucho cuando tú votas por él, cuando tú te pones una camiseta con el nombre de él, cuando tú lo posteas en tu muro de Facebook, cuando tú combates, debates de una manera furiosa, defendiendo a un candidato político. Si tú vas a este capítulo de Romanos, ojalá te lo leas, porque dice, es muy fuerte, porque dice, y piensas tú que haciendo tales cosas, vamos a leer un poco. Capítulo número 2 de la carta a los Romanos, verso número 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, tú como cristiano juzgas al que practica el aborto, lo condenas, le criticas profundamente, pero haces lo mismo cuando promueves a un candidato que practica tales cosas. Y si seguimos por este capítulo número 2 de Romanos, podemos leer el verso 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzga a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. O sea, ¿creemos verdaderamente que siendo partícipes de esto nosotros podemos ser limpios? No, honestamente necesitamos reflexionar y detenernos un momento y arrepentirnos de todo esto. Vale, y aquí surge la pregunta, ¿el cristiano debería de votar? ¿O el creyente debería de votar? El cristiano tiene una responsabilidad grandísima política. Y tiene una responsabilidad de votar. ¿Por qué? Porque supuestamente somos los intérpretes de la ley. Y lo somos. Porque supuestamente tenemos el Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos sabiduría, discernimiento, conocimiento de las cosas. Tenemos la comprensión de la voluntad de Dios. Y O sea que podemos llevar el ámbito espiritual a lo político. Claro. Pero para terminar este punto de la responsabilidad que tiene el cristiano, es que nosotros tenemos que entender que el cristiano tiene la responsabilidad de hacerlo por ser la persona en teoría más competente para hacerlo. En teoría, porque en teoría el cristiano es el que conoce la moral de Dios. Por tanto, si conoce la moral y la ética de Dios, por tanto, debería saber escoger al candidato más acorde a la ley de Dios. Entonces, si hablando de responsabilidad espiritual, vale, pero antes de meternos con eso, debemos entender que la Biblia nos manda a ser la sal del mundo. ¿Cuál es la función de la sal? La función de la sal es preservar de que el mundo se corrompa, de que la carne entre en un estado de putrefacción, mientras que la sal esté en este mundo, mientras que la iglesia esté en este mundo, es necesario que la sal cumpla su cometido, no que empuje a la carne a desbordarse. No podemos ser partícipes, nuevamente lo digo, de las obras de la carne. Si la carne, lo que es la humanidad, desea aborto, desea interrumpir la vida, desea ideologías contrarias al pensamiento de Dios, nosotros tenemos que decir no. Y una sencilla forma de decir que no es aprendiendo a votar. Y ojo, si yo no sé votar, de una vez lo adelanto. Si no lo sé hacer, no lo hago. Porque el proverbio, ayúdame a recordar, el proverbio que dice que incluso la persona falta de sabiduría, si se queda callada, ¿cómo pasa? Pasa por sabio. Se le considera sabio al que se queda callado. Pero una vez un cristiano abre su boca y comienza a hablar y a defender a un candidato político que promueve todas estas ideologías y prácticas, ¿cómo queda? Mal. ¿Y cuál es el buen testimonio que tenemos que dar? Yo eso lo entiendo porque, a ver,
errores hemos cometido, pero muchas veces, aunque la gente de fuera no sepa en lo que tú estabas defendiendo, ya sea por error, eso te pesa en la conciencia. Exactamente. No, por Aunque ni votes, tú digas, uy, yo estaba Yo pensando que este hombre era bueno y resultó que no. Eso, aunque no votes, te pesa en la conciencia. Es que yo necesito que la iglesia por un momento nos veamos en tercera persona, cómo nos ven de fuera, porque somos cartas leídas al mundo. Completamente. Nos leen, porque somos el referente de la moral. Ajá. Supuestamente nosotros somos los que promulgamos lo más correcto, lo más sano, lo más recto, la voluntad de Dios. Total. Y nos ven defendiendo un candidato que públicamente dice sí al aborto. Por favor, por algo nos llaman hipócritas, por algo nos señalan y nos dicen, Sí, estos son los cristianos. si estos son los cristianos, ¿qué podemos esperar? Y razón tienen. No podemos, ojo, no podemos excusarnos en la ignorancia. No podemos. Porque si verdaderamente somos ignorantes, nos callamos. Si somos ignorantes, si yo no lo sé hacer, yo soy el primero que me considero un indocto político. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un esfuerzo mínimamente para poder entender un contexto, posicionarme políticamente como cristiano y decir, si no sé, entonces no lo hago, no lo promuevo, primero me informo. Eso es lo primero. Me habías hablado acerca de la responsabilidad espiritual. ¿Cómo podemos llevar la política al ámbito espiritual? Vale. El cristiano tiene una responsabilidad espiritual muy grande, porque Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es lo que más o menos estábamos hablando, de que como mínimo, ya que tenemos personas de fuera postulándose para gobernantes, como mínimo un cristiano, si tiene derecho a votar evidentemente, pues oye, ¿cuál? O sea, no podemos pedir pues un Mesías, como lo decíamos la otra vez, no podemos pedir pues, un Mesías político, pero si está en nuestro alcance votar por algo que beneficia la moral, la ética humana, ya pasaría a un segundo plano el tema de que este roba, de que este no, porque a veces nos enfocamos en eso y todos, a la verdad, deshacen y deshacen. Aquí la situación es que nosotros somos causantes de muchas cosas, sobre todo en la oración. Porque si tú te pones a pensar, una persona no puede contra un Estado. Por más buenas intenciones que tengan, no puede contra un Estado, no puede contra una organización política ya formada. Es humanamente imposible. Habrá un caso entre 1 millón, pero humanamente es imposible. Por tanto, Dios nos pide a nosotros que oremos, porque Él es capaz de hacer lo imposible posible. Ahora, ¿quién es el que quita y quién es el que pone reyes? ¿No es el Señor Jesucristo el que decide usted sí, usted no? Ahora, no recibimos porque no sabemos pedir. Ahora, si el Señor y muchos... Y a la hora de elegir, elegimos mal. Amén. Porque pedimos conforme a nuestra concupiscencia, a nuestros deseos. Es que yo deseo que quede tal persona. Ese es mi deseo. Tal vez activó mi concupiscencia. Tal vez activó algo que pecaminosamente me atrae. Entonces ahí es cuando tenemos que poner una postura objetiva delante del Señor. Sí, porque en época de campaña parecemos como en estadios de fútbol, haciéndole barra a este o aquello y cometemos errores. Hace 6 meses nadie conocía a este, nadie conocía a este, nadie los conocía. Y llevan haciendo campaña hace mucho tiempo, yo me imagino.
Y a lo último, todo el mundo sale hablando de que este sí, de que este no. Ahora todo el mundo es un politólogo experto Exacto. y lo defienden hasta la muerte, hasta un problema, hasta discusiones familiares, discusiones de pareja, etcétera. Entonces, Claro, pero entonces aquí es cómo puede afectar la política a los cristianos, porque ya. esto es un tiempo, o sea, eso no, digamos que la iglesia no es que se meta o las iglesias o todo, no es que se meta todo el tiempo en política, pero la política afecta. Claro, al cristiano le afecta directa e indirectamente. Terminando, por ejemplo, el punto anterior, ¿cómo te sentirías tú? Porque esto estamos hablando de los perjudicados, ¿no? ¿Quiénes Claro. van a ser los perjudicados? Los primeros perjudicados van a ser los cristianos. Claro. Porque el mundo tiende a la maldad, el mundo tiende a lo que es en contra de la moral de Cristo. Por tanto, si yo escojo mal, pido mal, oro mal, entonces lo que recibo no va a ser acorde a mis principios cristianos. Ejemplo, no es lo mismo yo venir delante de la presencia del Señor, como vienen muchos diciéndole, Señor, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué mira a este hombre lo que está haciendo? Y nos indignamos y esto, y el Señor nos puede confrontar diciéndonos, ¿y no fue esto lo que tú pediste? Exacto. ¿Y no fue este por el que tú votaste? ¿Y no fue este en el que depositaste tu confianza? Claro, y luego la oración, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, pues tú tuviste la culpa también en elegir mal. Evidentemente, desde un inicio, el que tiene la culpa es el pueblo. Claro. Y sobre todo, si aquí Pero es siempre hay donde... que buscar un culpable. Claro, evidentemente. Ahí ya sí es la culpa del político. Claro. No. Anteriormente, el cristiano, el que tiene el Espíritu de Dios con todo el pack de dones y frutos del Espíritu, el que tiene ese discernimiento espiritual para pesar el espíritu del político, es el que tiene la responsabilidad. Exacto. Tiene la responsabilidad tanto de votar, tiene la responsabilidad tanto espiritual de interceder. Y ahora, todos estos cristianos, de los cuales también nosotros nos vemos incluidos, tenemos que enfrentar consecuencias por causa de lo que ha pedido el pueblo. ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, yo he traído algunas citas textuales de un candidato a la vicepresidencia de Colombia. Y ojo, escuchen muy bien lo que dice este hombre. Dice aquel hombre de apellido Oviedo, no me sé ni su nombre de pila, pero es apellido Oviedo que va con esta candidata a presidencia, Paloma. Sí, Él dice, es cumplir la ley y punto. Hoy la Corte Constitucional dice que la identidad de género diverso tiene protección constitucional reforzada. Entonces dice tal cual, me importa un comino y a Colombia le debe importar un comino lo que piense la presidenta. A Colombia le debe importar un comino que Paloma se oponga a la adopción de parejas gay, porque hay que cumplir esa sentencia. Entonces, ¿qué mejor que un homosexual, como lo es él, que esté ahí de presidente logrando que las cosas se cumplan? Aquí está diciendo varias cosas. Primero, que le importa lo que sea con tal de cumplir la ley que se estableció, ley antibíblica. Primeramente ya pasó por encima de la que es candidata. Sí. Ya pasó por encima de su autoridad, Exacto, de la presidenta. Él no le importa. No. Él no le importa que ella sea la presidenta, a él le importa que él va a llevar a cabo la ley de género, que va a llevar a cabo la ley que permita la adopción homosexual, que permita que un niño se le quite el derecho, ojo, se le quite el derecho a tener papá y mamá, porque no es derecho de los adultos de tener hijos, es derecho del niño de tener padre y de tener madre. Pero este hombre dice más cosas. Dice, sugiere que el profesor, en caso de ver indicios de un niño amanerado, de que de pronto un niño esto, entonces que el profesor debería intervenir.
la implementación de la ideología de género en niños pequeños, tenga 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Es decir, motiva a que un profesor esté constantemente cazando los momentos en el que pueda implementar eso. Llega y dice también, con mi hijo no te metas, que es lo que solemos decir. Y él dice, debemos encontrar un punto medio. Con mi hijo no te metas, vale, pero encontremos un punto medio donde yo sí me pueda meter. Y lo increíble de la persona que le acompaña, la aspirante a la presidencia, lo que hace es asentar con su cabeza. Mientras los dos están reunidos en una entrevista, están siendo entrevistados, y mientras él está diciendo estas barbaridades, lo que hace ella es mover su cabeza de arriba para abajo. La cabeza es él y ella es digamos que la cara, pero realmente quién va a llevar el gobierno. Ya de entrada, uno De ve. entrada me someto a cualquier ideología con tal de contentar una comunidad, de contentar una minoría, de contentar a unas personas que promueven la intervención de niños. Bueno, eso es lo que esta candidata está proponiendo, ¿no? Bueno, entonces en ese caso, la iglesia ya tendría o tiene alguna inclinación política en general. Esto es complicado porque aquí yo me veo en una situación donde con temor lo digo, y es que no entiendo por qué la iglesia toma una actitud de dame, quiero recibir. ¿Qué estoy esperando? Estoy esperando que alguien me solucione mis problemas. Y entonces la iglesia comienza a recibir un mensaje populista. Comienza a recibir un discurso donde el político se convierte en el proveedor de soluciones, proveedor de economía, proveedor de trabajo, proveedor de todas las soluciones en la vida del cristiano. La Biblia nos dice, el que no trabaje, que no coma. Y sí, es con el sudor de tu frente. Claro. Entonces, cuando viene la propuesta de la salvación, el falso Mesías, me sorprende cómo muchos cristianos instantáneamente oyen ese discurso y lo adoptan y dicen, aquí está mi Mesías, aquí está el Salvador de mis problemas. Si yo tenía problemas con el trabajo, me está prometiendo que voy a tener oportunidades. Tener que trabajar, porque realmente es eso, ¿no? De que le vas a quitar al rico, un Robin Hood, ¿no? Todo eso es como un Robin Hood. Sí, le quito al rico para darle al pobre. Bueno, Diego, ¿y ahora qué opinas tú de que la iglesia tuviera un partido político? A ver, la iglesia, pienso yo que la iglesia no debería tener un partido político. Pienso yo más allá que la iglesia no debería tener un candidato político. Es más, y te lo argumento por qué. Te lo argumento porque cuando yo veo el ejemplo bíblico, yo veo que cuando el cristiano busca el poder, sale mal. Caso es cuando está Samuel dirigiendo al pueblo de Dios, pero tienen una teocracia, es decir, que Dios es el supremo comandante, Dios es el rey de reyes, es el rey de esa nación, Dios es el que ordena esa nación. ¿Qué es lo que hace un pueblo? Un pueblo inconforme, un pueblo lo que hace es llegar y decirle a Samuel que quieren un rey. Ya no quieren a Dios, no quieren a Samuel, quieren un rey como las otras naciones. ¿Qué es lo que sucede? Cuando este pueblo comienza a querer una política que salió mal. De una Dios les advierte y les dice, oye, lo que tú estás pidiendo, lo que está pidiendo el pueblo, lo que le va a traer es consecuencias. Tributos, expropiaciones de tierras, les va a traer una serie de injusticias tan grandes que eso es lo que se merecen por buscar el poder, por desear el poder y por desear ser gobernados por hombres imperfectos en vez de ser gobernados por Dios. Ahora, yo me remito a casos de éxito, porque sí hay casos de éxito político en la Biblia. Uno de ellos es José de Egipto. Pero ¿cuál es el paralelismo? Por una parte está un pueblo deseando el poder político y por otro lado está José
que nunca le pidió al Señor ser gobernante de Egipto. Nunca se lo pidió. José no le pidió gobernar la casa de Putifar. José no le pidió gobernar la cárcel. José no le pidió la visión, el sueño de que la luna, las estrellas, el sol se postrarían a sus pies. Pero fue el Señor el que le llevó a través de esos procesos. Y fue el Señor el que lo puso en una posición de poder. Lo mismo pasó con Samuel. ¿Samuel acaso quería el poder? No, pero el Señor lo puso ahí. Caso de Daniel, otro caso de éxito en Babilonia. ¿Acaso Daniel pidió ser un puesto de poder en el orden jerárquico de Babilonia? No lo pidió, pero terminó siendo poderoso en ese reino, hablando políticamente, porque Dios lo llevó a ese punto. Entonces, los casos de éxito político los vemos cuando Dios interviene y cuando es Dios el que pone. No es cuando yo digo, es que yo tengo un deseo de hacer lo bueno y resulta de que me lanzo a hacer lo bueno y cuando entro en el mundo de la política que es corrompido y que es verdaderamente cochino y maligno, entonces me corrompe. Claro. Porque me fui sin la voluntad de Dios. No creo que la iglesia deba pensar en tener un partido político sin la aprobación de Dios. Y los políticos que dicen ser cristianos, que hay incluso en Colombia hay incluso un partido político que dice ser cristiano. Bueno, esto es... Ojalá los pastores hablaran más de esto. Y no lo hacen por 3 razones. Hay 3 razones principales por las cuales un pastor no habla de esto y si lo hablase, no tendríamos este problema con identificar cuando un político que se llama cristiano no lo es. Entonces, primeramente, el motivo principal, y esto es claro, es la ignorancia. Estar al tanto políticamente de las cosas, de la política, de esto, es muy complicado. Sí. Porque es demasiada información. Pero sí se puede estar mínimamente enterado como para obrar sabiamente y también como para invitar a las personas a que actúen de la misma manera. Entonces, la primera es la ignorancia, ¿no? Pero debemos entender, por ejemplo, de que bíblicamente hablando, los varones de Dios eran muy enterados políticamente. Eran muy conocedores de política. Cuando un profeta iba a redarguir, a dar mensaje de Dios, atacaba directamente la política. Juan el Bautista, por ejemplo. Juan el Bautista era uno que atacaba a Herodes de una manera que lo tenía asolado, al punto en que terminó perdiendo su cabeza por meterse con la política. Se metió con la política y terminó muerto. Lo mismo lo ha hecho Jeremías, lo mismo lo han hecho todos estos profetas que han enfrentado a los políticos del reino de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Hay un segundo factor muy importante que es el miedo. ¿Por qué? Porque es muy natural tener miedo de meterse en la política. A muchos pastores les cuesta la destitución. Claro. El mencionar estas cosas puede generar de que pierdan su licencia de pastor. No lo sé, yo he visto casos, ¿vale? Tal vez no en esta organización, pero tal vez en otras, y no solamente miedo a perder su profesión o el acceso a su profesión a través de la organización en la que se encuentre, sino también el miedo a perder su propia vida. ¿Por qué? Por miedo, este también es otro de los miedos, por miedo a equivocarse. Porque es que, por ejemplo, escuché una noticia acerca de México cuando su dirigente, López Obrador, mandó a encarcelar 5 curas católicos por sencillamente decir que fuesen conscientes al momento de votar. Los mandó a encerrar. O sea, ¿qué nos dice esto? ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Y por qué es tan peligroso hablar de esto precisamente a los cristianos? Porque los cristianos primeramente son muy numerosos, muchísimo. Hay muchísimos cristianos. Si unimos a los cristianos católicos, evangélicos, trinitarios, unicitarios, mormones, testigos de Jehová, si los unimos todos, Dios mío, es la mayoría de la población. Si esa mayoría de la población vota bien, pues
los dictadores, los comunistas, todos los que tienden a la extrema izquierda con el fin de apoderarse del poder, y con extrema izquierda me refiero a todo lo que es el liberalismo pecaminoso, y va contrario a lo que es principios conservadores bíblicos. Entonces, cuando se genera conciencia en la iglesia, es motivo de peligro para los que desean el poder, Claro. destruyendo lo que son los principios conservadores. Ese es otro miedo. Ahora, el miedo a equivocarse, volvemos a decirlo. Si yo te digo a ti, ojo, si yo te digo a ti, vota por este candidato, digamos que soy pastor, y yo le digo a la iglesia, vote toda la iglesia por este candidato, y el día de mañana ese candidato Se equivoca. comienza a hacer cosas que son inmorales, ¿cómo quedo yo como pastor invitando a la iglesia a votar por alguien? Pues mal. Entonces, quedó mal. Entonces, es un miedo al equivocarse, por eso es que... Pero ahí es donde empieza, o sea, como humanos debemos no decir vota por esta persona, sino, oye, deberías de conocer lo que a cada candidato, Ujú. cristianamente mirar qué es lo que realmente tú crees que le conviene al cuerpo de Cristo. Yo creo que más adelante podemos hacer un ejercicio precisamente de qué puede hacer un cristiano para Porque la intentar información, votar bien. información está en internet. Ahora está Incluso yo las creo que- citas textuales que he sacado Exacto, yo es creo precisamente que- porque me he buscado qué ha dicho este candidato con referencia al aborto. Y ya Ujú. para mí es motivo de descartarlo. Exacto. Ahora, claro, terminando lo del tema de por qué los pastores no logran hablar estos temas, otro es la reacción del pueblo. ¿Cómo reacciona una persona que ama un candidato político, que lo defiende a capa y espada, que ha depositado su corazón en ese político? ¿Cómo reacciona cuando un pastor le dice, mira, el candidato político que tú estás defendiendo, el que tú estás montando en tu Facebook, ese candidato promueve el aborto? ¿Cómo reacciona? Entonces, claro, también hay un miedo a la reacción, pero no podemos dejarnos amedrantar por esto. No podemos cerrar nuestros ojos y hacer vista gorda a lo que está enfrente de nosotros. Si hay un candidato que va en contra de los principios bíblicos... Dime por quién votas y te diré quién es. Wow, sí, totalmente. Literal, o sea, porque si tú me estás diciendo que si tú estás votando por él, o me a estás, favor de o me esto. estás diciendo que eres moralmente incorrecto, o me estás diciendo que eres un auténtico ignorante político y que no, y verdaderamente vas en total desconocimiento de lo que estás haciendo y estás Total. defendiendo lo que no conoces. yo creo que cada persona tiene la obligación también de enterarse un poco, Ujú. no porque me digan, A ver, sino por indagar un poquito, yo capacitarnos entiendo, un poquito. es más, yo entiendo y me voy a humanizar con la audiencia, porque nosotros también nos hemos equivocado políticamente, también Claro. hemos creído a discursos que no son, pero ya Dios me confrontó mi vida, ya Dios confrontó mi corazón, ya me dijo, tú querías esto, aquí lo tienes. Y cuando yo ya paso todo este proceso donde el Señor confronta todas estas actitudes que me llevan a ser partícipe de pecado, entonces me impulsa a mí de una manera que solamente Dios sabe cómo sentí la presión de sacar este episodio, de informarme, de estudiarlo. ¿Para qué? Porque Dios quiere que su pueblo no siga participando del pecado ajeno. Y sabemos que, bueno, que cielo y tierra pasará, pero pues su palabra no, y sabemos que van a venir tiempos muy difíciles. Pero claro, estamos adelantando yo creo que los tiempos de Sodoma y Gomorra con estos candidatos que la verdad es que es terrible escucharlo. Tú ya sabes que el mundo está podrido. Tú ya sabes que el mundo está corrompido. Lo impactante no es ver la corrupción del mundo. Lo impactante es ver que un cristiano lo normalice en su vida y lo adopte y lo defienda. Eso es lo crítico y son señales de los últimos tiempos. Bueno, ¿cuál sería el mejor candidato en este momento? Vale. Éticamente, moralmente o, bueno, Sí, te entiendo. cristiano. Aquí vamos a meter el ejercicio que te dije antes de cómo escoger un candidato.
Pero antes de eso, primeramente la iglesia tiene que entender que no puede esperar el Mesías. Claro, Pero tampoco puede aceptar el diablo. claro. ¿Me entiendes? Tiene que ser el punto medio. No Como podemos de lo menos malo, esto es lo que Yo más o menos tengo regular. que escoger lo menos peor y tengo que escoger lo que va más acorde a la Biblia. Yo no puedo esperar que un político Me sea resulta. temeroso de Dios. No puedo esperar nada de eso. Yo lo que hago es interceder para que Dios toque ese corazón, pero también mi fe tiene que ser acompañada de una obra coherente con mi fe. O sea, si yo he seguido todos los pasos correctos en el proceso de decirle al Señor, y aquí ya me voy a meter con el paso a paso. Lo primero, el primer paso de todos, para escoger un buen candidato, y después vamos a hacer un ejercicio práctico, pero el primer paso es dejar claras las cosas con Dios. Dejarlas claras. ¿En qué sentido? Dios es un Dios celoso. Comencemos por ahí. Y créanme, toda la audiencia, cuando usted deposita su confianza en un hombre político que te está prometiendo el cielo y la tierra, Dios se pone celoso. Porque tú tienes tu proveedor, tú tienes tu Jehová Jireh, tú tienes tu estandarte y tu bandera, tú tienes el que pelea por ti y no es un político humano. Entonces, ese es el primer paso, dejar las cosas claras con el Señor. De manera de que, Señor, mi corazón está contigo. Mi corazón está en ti, pero parto desde el principio. Aquí va. Si este era el paso 1, hay un paso 0. Y el paso 0 es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, si yo sé que puedo hacer algo bueno por mi país, por los cristianos, por mi comunidad, por mis hijos, por mis ancianos, lo hago. Y algo bueno es escoger bien. O sencillamente no escoger y quedarme al margen. Si acaso soy tan ignorante que no lo sé, o si acaso no me voy a tomar la tarea de profundizar en eso. Pero el primer paso, el paso 0, es la acción de querer hacer algo bueno. Quiero hacer algo bueno. Y ahí ya me estoy lavando mucho las manos. Porque si no hago nada, ya estoy participando de pecado. Primer paso, dejo las cosas claras con Dios. Señor, esto que estoy comenzando a hacer es con una buena intención, pero nunca voy a dejar que mi corazón se vaya a un candidato político, porque el hombre miente, pero Claro. tú no. Vale, ese es el primer paso. El segundo paso, evidentemente, es estudiar mínimamente. Caso práctico. En Colombia se van a celebrar elecciones de presidente este fin de mes de mayo. Ahora, ¿qué candidatos son los más posibles o los que tienen mayor posibilidad de quedar? Hay 3 con sus 3 vicepresidentes. Entonces, o aspirantes a la vicepresidencia. Por un lado está Cepeda, por otro lado está La Paloma y por otro lado está Abelardo. Ahorita vamos a estudiar algo básico. Primero, Iván Cepeda, ¿qué está proponiendo? Un cristiano puede entrar y consultar propuestas de este candidato y usted comienza a leer, esto le va a tomar un día. Un día usted estudiar cada candidato y decir, vale, está proponiendo esto, ¿qué planea? Planea seguir con los abortos del señor Gustavo Petro porque es el sucesor de Petro. Planea seguir con la ideología de género. Y no solamente eso, sino que ya desde el inicio está... El comunismo. Claro, no, y sí, pero para la instalación del comunismo está proponiendo una asamblea constituyente. ¿Qué quiere decir eso? Y lo hablo en cristiano. En cristiano eso quiere decir como que yo llego a un cristiano y le digo, mira, hermano mío, esta Biblia que nosotros llevamos durante tantos años predicando, defendiendo y viviendo, ya no sirve. Vamos a cambiar y voy a hacer una nueva. Y desde ahora en adelante usted se va a regir por esta nueva Biblia. Lo que está proponiendo Cepeda con una asamblea constituyente, es decir, la constitución colombiana que tenemos, que garantiza derechos, deberes y todo, Está mal. está mal. Tengo que hacerla otra vez porque esta constitución a mí no me deja perpetuarme en el poder. Esta constitución me prohíbe a mí. Es más, los congresistas y todo el armamento político que ya está mucho en mi contra no me deja gobernar libremente. Por tanto, si yo hago una asamblea constituyente, barro con todos los concejales, barro con todo el orden político y así yo puedo... Y la libertad.
Porque tú no Exactamente. sabes qué van a escribir en ese Pero yo voy a ese escribir manual. todo lo que me conviene. Exactamente. No Y lo si- que le y si- conviene al pueblo. Y O si, sea, y eso si escribo olvídense. que el presidente puede durar 10 años, gloria a Dios. Gloria a su Dios, ¿vale? Perdón. El caso es, ya yo de entrada, sin ser un docto y sin Sentido ser un común. politólogo, Solamente yo ya sentido digo, común. yo ya digo, Dios Dios mío, mío, Dios nos guarde. este es el doble de peor que Petro. Y tú lo has visto, no se presenta en un debate. Si buscas un debate, no lo hay. No permite que haya un debate, no permite exponer sus ideas porque por sus frutos los conoceréis. Si él comienza a hablar, ¿quieres conocer a una persona? Déjela hablar. Claro. Déjela hablar. Porque ahí va, ya el que me ha escuchado a mí hablando en este podcast ya sabe que estoy en contra del aborto, ya sabe que estoy en contra de la ideología de género, y sabe que no me toque mis hijos, ya sabe que critico, ya sabe que critico el orden político corrupto, ya sabe que hablo las cosas tal cual, ya se están haciendo una idea de mí. Claro. Este hombre no participa en debate porque si participa en un debate, entonces lo conocen. Como dice mi mamá, las aguas mansas. Así como el 21 de febrero se celebró eso, al otro día ya Petro estaba celebrando en Twitter, así como el 8 de marzo ya lo estaba defendiendo. Se conocen por lo que dicen. Primer candidato, para mí, rechazado. Sí. Segundo, la señora Paloma. La señora Paloma Puede ser una paloma, pero el vicepresidente no era tan mala, pero, ya la está gobernando. pero llamó a Oviedo No. y le dijo, vamos a hacer política juntos. Este hombre dice, el niño que quiere el labial de la mamá, eso no es pecado. Así lo dice tal cual, textual, lo pueden buscar en sus entrevistas. Lo que más me ha costado es la posición sobre el aborto. Yo no soy provida. Les dejé claro que yo no soy provida. Hoy el aborto es un derecho, por consiguiente, no se cuestiona, hay que respetarlo. Que sea un derecho no quiere decir que esté bien. Claro. Porque antes era legal la esclavitud. Y pregunto, ¿la esclavitud es buena? Antes, para los nazis, era legal asesinar judíos. Y eso era bueno. Torturarlos, violarlos, era bueno. Pero era legal. Claro. Entonces, no todo lo legal es bueno. Pero lo que es acorde a la palabra de Dios, sí. Entonces, yo directamente por Paloma, con esa aberración que tiene al lado, Ya. yo no voy a votar por eso. Tercer candidato, el outsider, el conocido como el de fuera, el que no tiene política, el que no tiene experiencia política, Abelardo de la Espriella. ¿Que tiene cosas? Tiene cosas, pero escucha los discursos. Para un candidato como esto, retractarse de todo lo que ha dicho hasta el día de hoy, ejemplo, contra el aborto, ejemplo, en contra de la ideología de género, es tan tajante con el discurso que está dando que retractarse es muy bravo, muy difícil hacerlo. Les digo, este candidato, en una entrevista en Caracol, comenzó a sacar los escapularios. Para nosotros los evangélicos, o para tal vez trinitarios, o tal vez para testigos de Jehová, o tal vez para algún mormón. Bueno, eso no va conmigo, con mi doctrina. Vale, pero es que la idolatría la lleva a él. Vale, no podemos esperar un Mesías. Exacto. Pero por lo menos defiende todavía principios y valores que conservamos nosotros como cristianos. Evidentemente, o sea, yo quiero que la audiencia entienda que cuando el Señor me dice orad por vuestros gobernantes, yo les pongo dos candidatos. Uno, que es alguien que moralmente se acerca a la verdad, y otro que es sinónimo del diablo. Claro. ¿Y tú vas a orar para que el diablo se convierta? Jamás. El diablo no se convierte, ¿me entiendes? Y menos en el poder. Y que se puede arrepentir, vale, pero no en el poder. Seamos realistas. Seamos realistas. Bueno, creo yo. Seamos realistas. Es muy diferente yo llegar delante de la presencia del Señor, porque esto es bíblico, y yo llegar y reclamar con toda mansedumbre, con toda prudencia al Señor, decirle, Señor,
este candidato dijo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y no Señor cumplió. Dios mío, redargúyelo en sus sueños. Señor, trae a cuenta las palabras que él ha dicho. Cada tilde, cada coma, todo lo que dijo en campaña, Señor, restriégaselo. No lo dejes descansar hasta que él cumpla lo que prometió. Claro. Mi intercesión Es diferente. va muy sana de conciencia. Pero si yo llego y voy a interceder delante del Señor y voy a decir, Señor, mira, convierte a este hombre, mira, yo sé que está a favor del aborto, yo sé que está, pero conviértelo, por favor. No seamos ingenuos. Entonces, cuarto paso, contrastar las cosas. Si yo tengo una opinión ya política, yo digo, vale, pues es Abelardo de la Espriella, es lo más probable o más acorde a la Biblia. Vale, voy y lo discuto con personas que verdaderamente sepan, Claro. que sean conscientes políticamente. Cuando yo discuto esta parte con alguien, bueno, me hago otra idea. Ya llevo esa discusión, esas ideas, lo llevo a la presencia del Señor. Y le digo, Señor, si es tu voluntad, permite que yo haga este voto. Claro, esta persona, a ver, como lo decimos, no es que vaya a arreglar el país, sino que es lo menos malo que tiene en este momento entre candidatos. Mira, yo creo que esta frase la concluí, yo no sé si alguien ya la habrá pensado antes, pero yo la reflexioné de esta manera. Hay un dicho muy común que dice que, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia nos habla acerca de que todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo en la política manejo la inversa. Todo político es mentiroso hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Yo parto de ahí. Yo parto no creyendo, porque si yo creo y en el Mete momento las de manos en el creer, fuego por estoy alguien, confiando, estoy dando un voto de confianza y ahí mi corazón se puede equivocar porque engañoso es. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo creo que por eso es que no se habla en la iglesia, porque claro, tú inclinarte hacia la política es luego inclinarte al quedar, hombre. exacto, es luego quedar mal. Yo creo que en cada iglesia debe haber alguien que esté Sí. enterado, decir, bueno, ¿y cuál es el menos peor? O decinos vos, Mira, vale, mira vamos, que ¿será esa que nos parte inclinamos por este o por este? Bueno, pero si este habla... O sea, lo mínimo, no es que hagan politiquería ni nada de eso, ni vamos a darla... No. Lo Mira, mínimo, básico. así mismo, Básico. como en las iglesias tenemos maestros de escuela dominical, tenemos evangelistas, tenemos programas de pastores especializados en psicología para restaurar familias, como es el programa bellísimo de Restaurando Familias, pastores que motivan el alma de los creyentes, como es Tiempos de Refrigerio, así como tenemos todos talleres de matrimonio y todo, Exacto. deberíamos tener en la iglesia un especialista en talleres de política. Y sabes también que, porque hablo en general, los cristianos son buenos para mirar, ¿no? O sea, decimos discernimiento, voy a decirlo así. Pero en la política se nos pierde el discernimiento. pero sí somos buenos para Ajá. ver qué tan larga está la cristiano falda eres? de la ¿Tú qué hermana. tan cristiano eres? No, Sí. no es cristiano porque Sí, tiene tatuajes. sí, No es sí. cristiano porque usa, qué sé yo, Muy esto, bien. porque usa aquello y lo otro. Ajá, Bueno. ¿y dónde estás usando Bueno, eso ojalá. para ver los gobernadores de este mundo? Correcto. Ojalá practiquen la misma Exactamente, crítica con esa misma crítica. con la parte política. Entonces, vale, terminando ese paso número 3, paso número 1, usted pone las cosas claras con Dios, cuando entendiendo que el paso 0 es por una iniciativa de hacer lo bueno. Paso 1, cuentas claras con Dios, Señor, mi corazón está contigo. Paso número 2, estudio un poco mínimamente. Paso número 3, contrasto con alguien que sepa. Llevo estas ideas a la presencia del Señor, le digo, Señor, apruébame o desapruébame. Cada uno tiene su relación con Dios y sabe cómo Dios le aprueba o cómo Dios le desaprueba, cómo el Espíritu redarguye en una persona y le puede decir sí o no, estás bien o estás mal, sueños, visiones, lo que sea, Dios habla. Y si Dios aprueba, usted lo que hace es, paso número 4, usted difunde un mensaje político. Claro. Y ahí sí usted dice, he concluido esto. No, Lo menos malo es esto. Lo menos malo es esto, así como yo he hecho hasta este momento. Lo menos malo que yo entiendo que es para Colombia
es Abelardo de la Espriella. Es lo menos malo Es que lo veo. menos malo, sí. O sea, no estamos diciendo, uy, No es el Salvador. confío No en es un él. Salvador, no No es nada. O sea, es un Mesías. exacto. No le creo hasta que yo vea que ha hecho lo que ha prometido. Pero Pero mis manos están limpias. En cuestión de lo que defendemos como cristianos, es el más alineado a lo que practicamos y a lo que queremos ver nosotros como sociedad, Exacto. como familias, Claro. el derecho Yo estoy votando por Exacto. estas ideas. Yo no estoy votando por este candidato. Exacto. Eso es muy clave. hay que Yo ver estoy la votando diferencia. por lo que está en la Biblia y no por este hombre, porque este hombre representa a la humanidad y la humanidad se equivoca, mientras que las ideas son claras y la verdad es la verdad. Ahora, último paso, interceder. Claro. Orar y orar y orar. Señor, si no es, quítalo. Si no es, Señor, Dios mío, que salga a la luz lo que tenga oculto. Punto. De cada uno. Porque De cada uno. Bueno, lo otro está muy claro. ¿Ah? Lo Ya. otro es que no tiene vergüenza de exponerlo a la luz. Pero a veces las personas, entre más lo ponen Ya. a la luz, como que la Como gente que menos no lo miran. ve. Exacto. Exacto. Yo quiero que me hables de este libro que hiciste, que se llama La Caída de los Reyes. Ujú. Cuéntanos un poquito sobre eso, de qué se trata, por qué hay que leerlo. Correcto. O- La Caída de los Reyes es un libro basado en una interpretación que recibí de parte del Señor a través de un escritor secular. Un escritor llamado Nicolás Maquiavelo, el cual escribe con respecto a lo que es gobernar, a lo que es las personas que gobiernan. Y muchas de las ideas de este escritor son totalmente trágicas. O sea, describe el ambiente político por lo que es: un ambiente corrupto, un ambiente de desconfianza, un ambiente carente de amigos. ¿Qué pasa? La caída de los reyes, yo me refiero a la caída de los reyes de Israel. Porque lo que me llevó a escribir esto es ver la postura política de estos hombres, la parte humana de por qué estos hombres cayeron. Y yo tengo una pregunta para la audiencia. Porque somos muy buenos criticando al rey Saúl, criticando a David, que si yo estuviese en la posición de David, yo miro hacia otro lado. Si yo fuese Saúl, yo obedezco y hago lo que Dios me mandó a hacer. Pero aquí de pronto nos llevaríamos muchas sorpresas. Porque es bueno criticarlo desde fuera, pero ¿y si estuvieses tú en la posición? Porque es que el problema es que hablamos cuando nunca hemos tenido poder. Claro. Y cuando se tiene poder es muy peligroso porque la corrupción está al alcance de la mano. El diablo ofrece todo. Es como, todo. En ese caso sería como el cristiano decir, no, yo no voy a mentir. O sea, ya cuando... Ya mentiste ya con mentiste. eso. Ya mentiste. Eso era otro podcast que quería que organizáramos acerca de la mentira. Porque si yo te digo, nos vemos a las 9:30 Claro, y llego a las 35, ya mentí. claro, hay que decir si Dios Pequeñita. quiere. Sí, ¿me entiendes? Hasta uno tiene que ser tan sabio porque, creas o no, el diablo que es diablo hasta le acusa a uno hasta de las pequeñeces, Sí, claro. de las divagaciones, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema para otro momento. La caída de los reyes precisamente refleja y pone en evidencia, por ejemplo, una cosa del libro. Hablamos acerca de que el problema no comenzó en Saúl. El problema no fue el primer rey. El problema fue el corazón del pueblo que pidió rey. Claro. Cuando ya tenían al rey de Cuando ya reyes. tenía el rey de reyes. Entonces, la caída de los reyes nos muestra una realidad humana y nos lleva a cuestionarnos si verdaderamente nosotros hubiésemos hecho lo mismo o peor. Por eso, respondiendo a la pregunta si el cristiano debería entrar en política o no, pues este libro responde a esto. Porque lo que te vas a enfrentar en política es una soledad absoluta. No tienes amigos. Entonces, este libro refleja Claro, tú empiezas a desconfiar. de todo el mundo. Todo el mundo te quiere muerto, todo el mundo te quiere caído, todo el mundo te quiere en corrupción, todo el mundo quiere apuñalarte por la espalda. Bueno, no tienes amigos. No es tan loco porque, bueno, ahorita en épocas de política se ve que uno, Ujú. o
O sea, cualquier mínima cosa mala que hayas hecho, cualquier tropiezo, lo sacan a la luz. Tal cual, Oye, tal cual. tú hiciste esto malo, malo, malo. Imagínate a Abelardo de la cochino, Espriella. es cochino. Le mataron a 2 personas que estaban en su equipo, creo que fue en el Meta. Le mataron 2 personas ya. Eso ya dice muchas cosas. ¿Y sabes lo que dijo Paloma? Cuando comenzó a usar chaleco y vitrinas, comenzó a burlarse. Yo también usaría, pues. A burlarse. Se está enfrentando a un mundo. Usan cualquier cosa. Claro. Son rastreros, son Es cochina, la son política cochinos. es cochina, la verdad. Entonces, esta cochinada es lo que alguien que aspira al poder va a entrar. Claro. Por eso alguien con buenas intenciones no prospera en la política. Bueno, y para eso decir, o sea, tú no puedes ir desarmado a un lugar de Amén. guerra. Amén. Es de lógica. Es que ahí voy al punto clave del libro, y es que si tú estás queriendo política, no la quieras, No, porque entonces comenzaste mal. claro. Si tú llegas a la política es porque Dios básicamente te tiró ahí, sin que lo Claro. hubieses pedido, sin que ya renunciando a ese deseo. Pero es porque Dios hizo esa obra, no porque tú lo buscaste, lo forzaste y creaste tu partido político y tal. No, no. Dios de un momento a otro te puede poner por gobernador de España, por gobernador de Egipto, pero es lo que Dios quiera. Claro, por eso él dice que bueno, que el que se enaltece. Ujú. Sí, habla- es habla humillado, mucho, sí. correcto, y el humillado es O enaltecido. sea, las matemáticas Amén. del Señor son contrarias. 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 Sí, Entonces sí. no podemos ir en contra de esa naturaleza de Dios que el Señor no dice como que, oye, sube, no, sino, oye, Ujú. sumiso, baja. Correcto. Pues nada, en Humildad. este libro desarrollamos precisamente los casos de éxito en la política, los hablamos a profundidad, hablo testimonio también de cómo el Señor, pues yo tenía deseo durante mucho tiempo, mi esposa lo sabe, acerca de la política. Ella sabe las propuestas claras que yo tenía para un día meterme en política. ¿Y qué hizo el Señor? Mostrarme una realidad. Esto es lo que quieres, me dijo, escoge. Esto es lo que quieres. Este es el mundo de soledad que estás buscando. No tener paz. A ¿Tú todo el mundo de encima verdad tuyo. quieres esto? No. ¿De verdad quieres dedicar ¿de verdad quieres dedicar tus años a trabajar en pro de la comodidad de un pueblo inmoral, o prefieres trabajar tus años de vida en pro de la predicación y la salvación de esas almas, aunque estén en incomodidad, aunque estén en necesidad, aunque estén en falta, aunque tengan un dirigente dictatorial? ¿Qué es más importante? La salvación de esas almas. No me importa tanto la incomodidad que tengan. Me importa es que lleguen al reino de los cielos. Claro, porque en el mundo tendremos aflicción. O sea, son cosas que desde el rico las tiene, el pobre las Tal cual. tiene. Entonces, Tal cual. en eso. Entonces buscamos mucha comodidad aquí, que es bueno vivir en paz, sosegadamente, como dice la palabra del Señor, pero eso lo pedimos en intercesión. Claro. Eso se lo pedimos al Señor. Le pedimos que ponga reyes conforme a su voluntad. Yo siendo muy objetivo con eso. Claro. Bueno, como ese es el primer video que vamos a subir, Amén, amén. No, entonces todavía no tenemos preguntas, no tenemos como tanta interacción con el público porque Sí. todavía no saben a qué se van a enfrentar. Pues bueno, hice unas preguntas al ChatGPT Ujú. de acuerdo al tema. ¿Un cristiano puede separar su fe de su voto? No puede. No puede, porque el cristiano precisamente tiene que involucrar la fe en su voto, en todos los aspectos. Claro. Desde el principio que está poniendo en la presencia del Señor esa decisión. Su decisión tiene que ir con fe, y su decisión con fe puede mover montañas. Y puede mover montañas de pecado, montañas dictatoriales, puede derrumbar gobiernos comunistas, puede derrocar cualquier reinado satánico, principado satánico. Vale, ¿la neutralidad política existe? No, cada quien tiene su posición subjetiva. Unos tienden a la objetividad, pero igualmente la objetividad es una posición. Por tanto, no existe la neutralidad. Cada uno tiene sus ideas, convicciones, las cuales defiende y también a las cuales está en contra de otras. ¿Votar también es una decisión espiritual? Totalmente, lo hemos hablado antes. Votar es también una acción o un sentimiento de querer hacer lo bueno. Y si yo quiero hacer lo bueno y sé hacerlo, debo hacerlo. Por tanto, es una decisión espiritual. ¿Los cristianos pueden idolatrar un político?
lastimosamente sí. Y es totalmente peligroso porque cuando dan su confianza al hombre, terminan idolatrando al hombre. Y por eso es que encontramos casos donde hay controversia al punto de haber enemistad en la iglesia por una posición política, no por un pensamiento político, sino porque amo a este candidato, lo idolatro. Entonces, como lo idolatro, lo defiendo a muerte y Dios terminó ocupando un segundo lugar. Claro. ¿El problema es la política o la falta de discernimiento? Las dos. Las dos. Porque la política en sí, desde un inicio, desde el Génesis, es corrupta. La política que comenzó con los hijos de los hombres. Y los hijos de los hombres se organizaron según la ley del más fuerte. Comenzó todo lo que es su organización política, llevándolos al problema del diluvio. La política desde el inicio del hombre es corrupta porque es basada en concupiscencias de hombre. La única política que prospera y momentáneamente es la que parte de las leyes de Dios. Por eso todas las constituciones que han funcionado hasta el día de hoy se basaron en la Biblia, se basaron en los mandamientos de Dios, y las constituciones que no funcionan son las que precisamente abandonan para volverse autoritarias y para volverse dictatoriales, donde dirigen a partir de las concupiscencias de un dirigente político. Y ¿me repite lo segundo? ¿La política era mala? Vale, sí, la política. El problema es que la política es corrupta, pero también hay un problema de discernimiento espiritual, de que usamos el discernimiento espiritual, como también lo habías dicho anteriormente, para atacarnos entre nosotros, para juzgar quién es más cristiano que otro, pero entonces no lo usamos para el día a día y y no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Puede un cristiano apoyar algo que considera pecado? Lastimosamente lo estamos viendo. Lo estamos viendo en el momento en el que alguien se... Parece obvia, ¿no? Parece obvia la parece pregunta. obvio decir no puede. Pero luego no puede, pero luego en el actuar, cosa, en la acción lo estamos viendo. Y esto es precisamente lo que estamos criticando y lo que me gustaría que la audiencia se llevase a sus casas a meditar en la presencia del Señor, y si es necesario arrepentirse, que lo haga, porque todavía está tiempo de arrepentimiento, porque si ha tomado posición política por alguien que precisamente promueve, practica estas cosas, pues estamos en problemas con el Señor. Bueno, y ya terminando, una pregunta es como, ¿qué crees o qué va a pasar después de que las personas escuchen este video? Bueno, me gustaría ser optimista. Yo he escuchado siempre que hay 3 temas que no se deben hablar para evitar... Salir del área de confort. Sí, pudiésemos dar un mensaje motivacional, cristiano, mensajitos que también los damos, obviamente, son bonitos, pero cuando se habla de política, de religión o de deportes, siempre hay controversia porque el hombre tiende a idolatrar partidos políticos tiende a idolatrar religiones porque llega a idolatrar su religión, y tiende también a idolatrar personas de deportes, equipos de fútbol, y cae en la idolatría, y la idolatría cega el juicio. Y cuando cega el juicio hay problemas. Sí. Entonces, me gustaría ser optimista y creer que el Señor va a hacer algo especial con la iglesia con respecto a este tema, porque deseo ver a mis hermanos cristianos y también de pronto a cualquiera, desde cualquier denominación, desde cualquier doctrina que se haga llamar a sí mismo cristiano, que practique coherentemente, porque lo que buscamos como cristianos es cada vez ser más coherente con lo que decimos profesar. Muchos estamos lejos de llegar a ese nivel donde Cristo nos quiere, pero estamos esforzándonos para eso. ¿Cuál debería ser el criterio principal al votar? La intención de hacer lo bueno. La intención de querer hacer algo bueno. La intención de ver un mundo mejor. A pesar de que tengamos profetizado de que esto va a ir a peor, no por eso tenemos que dejar nuestra esperanza. No por eso tenemos que dejar nuestra expectativa de querer ser sal que retiene lo malo y que damos nuestro granito de arenita para eso. Claro, porque mucha gente dice, bueno, como esto va de mal, pues
pues dejó todo así, como que... Lo habíamos leído, debemos reprender esas obras infructuosas de la carne. Debemos reprenderlas, o sea, no podemos como quedarnos... de algo me iré Sí, a morir. correcto. Recordemos que el justo de Lot, porque esto es increíble, el justo de Lot, así lo llama el Nuevo Testamento, a Lot, al hombre que se equivocó, al hombre que tuvo un poco de pleito con Abraham, al hombre que tomó malas decisiones, pero dice, el justo de Lot afligía todos los días su alma. Entonces, a pesar de que Lot sí tomó la decisión de estar en Sodoma y Gomorra y ver las atrocidades que se vivían ahí, nosotros estamos igual en algo similar. Todavía no llegamos a eso, a Sodoma y Gomorra. Eso lo podemos discutir después, todavía no hemos llegado. Pero a pesar de eso, él afligía su alma. Nosotros afligimos nuestra alma a causa de la maldad del mundo. Y no podemos permitir que en nosotros se cumpla el versículo, o por lo menos no en nosotros, que en alguien más, bueno, pero no en personal. El versículo que dice que a causa de la maldad de muchos el corazón de algunos se enfriará. No podemos permitir que eso ocurra con nosotros. Como conclusión final, Bueno, ¿tienes algo para decir? Sí, como conclusión final me gustaría de pronto referenciar a la audiencia, a que si la audiencia quisiese indagar más o estar entendidos en política, yo recomendaría tener canales de apoyo donde precisamente se difunda este contenido. Hay personas que yo por lo menos sigo, que considero objetivas, que tú como cristiano vas a poder al momento de escucharle entender que hay una buena intención o una intención imparcial. También la posibilidad de adquirir el libro. Te iba a preguntar eso, de que cómo pueden las personas leer este libro. La caída de los reyes lo pueden adquirir a través de los links que vamos a dejar. Va a haber un sitio donde puedan adquirirlo por verdaderamente un módico precio. Pero más allá de eso, para las personas que quieran verdaderamente adentrar en un conocimiento político, referencias como Agustín Laje, un politólogo internacional argentino que promueve la vida, que promueve la familia tradicional. Es más, ya tengo una entrevista preparada para él y yo sé que confiando en el Señor, él va a poder estar aquí o yo donde él esté para poder entrevistarles, porque curiosamente aquel hombre acaba de sacar un libro que se llama Globalismo y ese libro precisamente está tratando un tema que a nosotros nos incumbe. Ese globalismo habla acerca de la intención de un solo gobierno, de la intención de una sola moneda, de la intención de una sola constitución, la cual se está gestando en estos momentos y la cual nosotros sabemos la correlación que tiene con el Apocalipsis. Por eso estoy confiando en el Señor que la visión política, que evidentemente es completamente superior a la mía, nos pueda deslumbrar cosas que nos lleven a nosotros a entender todavía mejor el Apocalipsis y lo que nos viene. No solamente Agustín Laje, sino, por ejemplo, Samuel Adrián, el cual recientemente ha publicado su documental en compañía de su equipo, Colombia, fábrica de niños trans. Este varón, también cristiano, que también promueve la palabra de Dios, se ha ido a Colombia desde su país, México, para documentar esta atrocidad que está sucediendo en la clínica de Lili. Y está pasando enfrente de nuestros ojos. Y principales promotores de esta ley lo pueden ver en el documental que fue exhibido gratuitamente, el cual se ha demandado a Samuel Adrián muchísimas veces con amenazas de cárcel, con amenazas de muerte, con amenazas para no publicar esta aberración que están haciendo. Entonces yo estoy invitando a los colombianos a informarse de todo esto. Samuel Adrián es también uno de mis referentes políticos. Juan Ramón Rayo, una persona que critica abiertamente a cualquier político, cualquier partido, que pone las cosas sobre las mesas. Entonces, conclusión,
No No. podemos hacernos los ciegos. Así que se es, está y viviendo. bueno, y como conclusión final, bueno, presentarles, este es el primer episodio, les digo, fue muy forzado de parte de Dios en mi vida para sacarlo cuanto antes de que alguien cometa una mala Y que decisión, sí, que se ha de que no tenido- tenga oportunidad de decir, nadie me lo dijo, nadie me lo explicó, no me lo dijeron en cristiano, no, el Señor tradujo todo, lo tradujo a cristiano para que sea de nuestro entendimiento. Y yo le pido a la audiencia, si de pronto me ven hablando un poco fuerte, es que es un tema que me indigna y que también debería indignarte a ti. Debería mover todas tus fibras de cristiano y toda la ley escrita en tu corazón, y debería saltar ese celo, porque no podemos decir que tenemos celo cuando somos partícipes de estas cosas. Amén. Si tenemos celo, demostrémoslo. Tenemos celo y tenemos que salir como cristianos. Tenemos que demostrar que somos cristianos. Somos que estamos cartas aquí. leídas. Así que bienvenidos a Estudio Redentor, donde tal vez no somos políticamente correctos en la moda de hablar, tal vez nos salimos un poco del protocolo, tal vez sí criticamos con el fin de autoanalizarnos y decir, ok, he hecho esto mal, yo soy el primero que ha cometido errores políticos, el primero en confiar en un candidato y el primero en ser redarguido por Dios, confrontado por Dios, y por eso, cuando el Señor ya trabajó en mi vida, primeramente en mí, por eso es que también puedo venir y dar un mensaje para que trabaje Dios también en tu vida. Así es. Bueno, Pues sin nada más que decir, quizás. nos veremos en próximos episodios y ya se los digo, estaremos hablando temas muy diversos. El siguiente capítulo es un capítulo donde estaremos viendo el preparacionismo cristiano, algo que se ha olvidado, se ha dejado atrás y necesitamos volver a ello. Yo motivo mucho a la audiencia a estar pendiente, motivo mucho a la audiencia a suscribirse, a poner la campana, todas esas cosas que la audiencia ya sabe, a compartir, porque si quieres hacer algo bueno, comparte. Si de momento todavía no tienes esa violencia bíblica, porque violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, si todavía no tienes ese carácter, pues por lo menos comparte, para que las ideas que te representan y que algunos estamos intentando defender y alzar la voz, pues que sean escuchadas por muchos, porque yo sé que muchos estarán esperando este mensaje. Que Dios les bendiga a todos. Gracias a mi amada esposa, mujer valerosa, hermosa, preciosa, que me acompaña en absolutamente todo, mi ayuda idónea dada por Dios. Recuerden que tendremos charlas acerca de feminidad, charlas acerca de masculinidad, charlas acerca de pareja, charlas acerca de matrimonios jóvenes. Tocaremos de todo, sin pelos en la lengua. Amén. Dios les bendiga.